Buenos días, Presidenta. Meme Yamel, de Damexico News. Sobre el tema de salud, empezar con ese, preguntar primero qué ha pasado con esta serie de empresas distribuidoras médicas que han sido señaladas por tener varias irregularidades, por acaparar incluso los contratos de medicamentos, tomando en cuenta que, por ejemplo, COFEPRIS, más bien la COFESE incluso, llegó a sancionarlas en octubre de 2014, por ejemplo, a Grupo Fármacos Especializados, también está Laboratorios Pirsa, Casa Marsam, varias distribuidoras en general. ¿Qué ha pasado con estos casos? Porque algunas de estas empresas todavía llegan a tener ciertos contratos. ¿En qué van estos procesos en particular sobre ese primer tema? ¿Quieres platicar cómo es el proceso? Claro, con mucho gusto. Les platico. Uno de los cambios esenciales en la compra que hicimos este año es dejar muy claro con toda la industria que participaba que quien iba a recibir los contratos era directamente quien fabricaba los insumos o quien era el titular de los registros sanitarios y los importaba, pero había hecho el proceso en México ante la COFEPRIS de ser el titular de ese registro sanitario. Históricamente lo que pasó es que había compañías completas, muchos distribuidores que no fabricaban nada y lo que hacían era comprarle directamente a los fabricantes y luego revendérselo al gobierno. Eso ponía al gobierno en una situación desfavorable en el sentido de que no podíamos negociar las mejores condiciones, no teníamos una relación directa con los que fabricaban los insumos para poder solventar cualquier tema que tuviéramos y además muchas veces nos encontrábamos como gobierno, particularmente fue una pelea que dio la administración pasada de manera muy clara, con competidores desleales que buscaban ahora sí que poner al gobierno en desventaja, sacarle el mayor precio posible y tenerlo rehén muchas veces de no poder comprarle más que a ellos, es decir, monopolizar muchas de las claves. Hay ciertos fabricantes que al mismo tiempo son fabricantes y distribuidores, entonces muchos de ellos sí participaron, simplemente no están revendiendo cosas a otras compañías. Y lo que podemos afirmar, porque lo ha dicho ya la presidenta y fue la instrucción desde el principio, es que habláramos con toda la industria para dejar claro que a quienes íbamos a contratar iba a ser directamente a estos titulares de registros sanitarios. Y hasta ahora todas las compras que hemos hecho de la compra consolidada de medicamentos han sido precisamente personas que sean o los fabricantes directos en México o los titulares de un registro sanitario importando productos de otra parte, pero que sean los titulares, o en solo pocos casos donde hay ciertos productos extranjeros que entran bajo un acuerdo de equivalencia con agencias regulatorias de otros países, los titulares de esos registros fuera del país. Es las únicas compañías a las que les hemos comprado. Esto es importantísimo porque nos ha permitido, y me ha tocado a mí encabezar parte de este proceso, tener unas condiciones mucho más favorables que las que históricamente se había hecho. Y la parte de distribución es importantísimo que la sepan, muchas compañías no son distribuidoras logísticas, lo que hacen es ellos ya contratan a quien les distribuya para entregarnos en los hospitales y almacenes que les hayamos pedido, es decir, cambiar un poco la relación. En vez de contratar a un distribuidor, contratar al fabricante y que el fabricante encuentre a su distribuidor logístico que mejor le convenga para entregarnos en las condiciones que requerimos.